Buenos días, apreciados hermanos, amigos que nos ven y nos escuchan. Un feliz inicio de semana. Estamos lunes 20 de octubre. Recuérdese que el tema para la semana es el conflicto detrás de todos los conflictos. Y ayer se nos daba una referencia de cómo a José se le presenta también este comandante especial, ¿no? Al cual José le pregunta, bueno, ¿eres de los nuestros o no? Pero bien, para hoy lunes, pues guerra en el cielo y vamos a tocar unos textos que nos hablan cómo es que este conflicto, todos los conflictos que prácticamente nosotros presenciamos en esta tierra, está un conflicto atrás de esto que es una lucha, vamos a decirlo así, entre el bien y el mal. Si usted lo quiere presentar también entre Dios y Satanás, y cada uno queriendo hacer, pues yo diría, así en términos humanos, su parte. Dios queriendo llevar toda la restauración a como era el principio, a la paz, tranquilidad, seguridad, sin guerras, ni pleitos, ni muerte. Y Satanás haciendo todo lo otro posible de su parte, de destrucción, muerte, dolor. Bueno, lo que vemos hoy en día en el mundo. Bien, hermanos, pero antes de entrar en detalles, pues no lo podemos hacer sin antes tener una palabra de oración. Le invito a que ahí donde está se incline su rostro y oremos a nuestro Padre. Señor, agradecemos este tiempo que nos das para abrir tu palabra, entender un poco lo que tú quieres que comprendamos y entendamos bien. Bien nos habla tu palabra a través de tu lección, pues de que cómo es posible concebir un Dios que permitió la guerra o quiso la guerra y al mismo tiempo su palabra dice que Él es un Dios de amor y de paz. Entonces, esto es lo que tratamos de entender en estos conflictos. Por favor, ayúdanos y que al abrir tu palabra, pues el consejo sea de bendición. Y sobre todo, Padre, danos entendimiento para comprender el mensaje de esta mañana. En Jesús se lo pedimos y se lo agradecemos. Amén. Muy bien, para poner el contexto, vamos a leer Apocalipsis 12. Ahí hay algunos otros textos, apreciados hermanos, pues que si usted quiere tocarlos, pues está bien, pero vamos a hablar de ello nada más, solo en la explicación que el autor de la lección toma, pues, y que yo retomaré algunas frases que él toma allí, que, bueno, para mi forma de ver, pues no se concuerda. A veces algunos eh, que opinan referente a estos, ¿cómo vamos a decir así? A estos participantes de este conflicto. Apocalipsis 12, del 7 al 9. Leo textualmente en la versión que yo tengo, dice, hubo una gran batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles combatieron al dragón, y el dragón y sus ángeles combatieron, pero estos no prevalecieron, ni se halló más lugar para ellos en el cielo. Y fue lanzado fuera ese gran dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás, y que engaña a todo el mundo, dice. Fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Bueno, primer punto que ponemos vamos a decir así, para aclaración, ¿dónde comienza este conflicto? Bueno, la lectura es clara que dice que hubo una gran batalla en el cielo. Miguel, recordemos que es el título que usa eh, Cristo como para representante de los ejércitos celestiales, y por eso dice que hubo una gran batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles contendieron con el dragón. El dragón ya va, al final lo dice, serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás. El dragón es lo mismo. Son los nombres que se le dan al actor del pecado o del mal, que es Satanás. Pero como punto primero decíamos es dónde comienza el conflicto, en el cielo. Ese es el punto interesante. Allá comienza el conflicto. Por eso dice de que, bueno, ¿cómo es posible que en el cielo se haya dado eso? Bueno, me agrada lo que la lección nos explica un poco hoy en esta mañana, que dice
Dios pobló, dice, el universo con criaturas responsables, a las que concibió, dice, libre albedrío. Este es el punto interesante. Hermano, que el libre albedrío, usted es el que tiene libertad de elegir. Usted elige. Por eso esa expresión de que dice, bueno, si usted gana la vida eterna o va a tener derecho a la vida eterna o va a ir al cielo, como decimos algunos, es porque usted eligió esa parte. Y si se pierde, pues si es lo contrario, se pierde, también es su elección. Dios nos presenta un plan de salvación y somos nosotros los que elegimos a quién servir o a quién obedecer. Por eso este dice de que Dios pobló el universo con criaturas, dice, responsables, y a los que les concibió, dice, libre albedrío. Muy bien, muy interesante. Dice un prerequisito para que pudieran amar, puedan elegir, actuar de acuerdo a la voluntad de Dios o en contra de ella. Es lo que estoy tratando de explicar. Usted y yo somos los que elegimos en hacer la voluntad de Dios o hacer la voluntad del enemigo. Por eso dice que Lucifer, uno de los ángeles más poderosos, se rebeló contra Dios y llevó consigo, dice, a muchos ángeles. Bueno, se dice que la tercera parte, ¿no? O, vamos a decir así, de cuatro partes, pues una parte de esa se llevó. La tercera parte de los ángeles no son pocos, son muchos. Se habla de, podríamos hablar de millones. Ahora bien, lo que hablaba, un punto que interesante de las otras lecturas bíblicas que están allí en Isaías 14, Ezequiel 28 y Daniel 10, nos hablan de unos conflictos allí y nos presentan estas partes así como que representan al enemigo, pero de acuerdo un poco con lo del autor de la lección que dice que Isaías y Ezequiel se refieren al conflicto, aunque algunos comentaristas intentan restringir el significado de Isaías 14, Ezequiel 28 dice rey de Babilonia y un gobernante de Tiro. Sin embargo, hay claros indicadores, dice, en el texto bíblico que apuntan a una realidad trascendente. Se presenta el rey de Babilonia, dice, como si hubiera estado en el cielo, algo que no puede ser. Él fue un líder aquí en la tierra. Eh, Próximo, dice, al trono de Dios. Y se dice que el rey de Tiro residía en el Edén. No existía todavía Tiro, pues, cuando estuvo el problema, el conflicto en el Edén, cuando el enemigo llegó a engañar a la primera pareja, vamos a decir así. Como querubín protector que habla también, dice, en el monte santo de Dios. Nada de esto, dice, es aplicable a los reyes de Babilonia ni de Tiro. Tampoco puede decirse de los reyes, dice, terrenales que fueron intachables. Y el modelo, dice, de perfección. En contraste, en consecuencia de esto, estos personajes apuntan más allá de los reinos literales de Babilonia y de Tiro. Es el conflicto que ha venido desde el principio. Viene del cielo y en el cielo se dio, baja a la tierra. Hay unos textos en Apocalipsis que dice, bueno, hay de los moradores de la tierra, dice, porque ha descendido Satanás como un rayo y bueno, no para nada bueno, sino para hacernos la vida imposible. Y que usted y yo, pues, como seres humanos, a veces cometemos el error de que todo lo malo que nos sucede, siempre decimos, ¿por qué Dios lo permite? ¿Por qué Dios nos manda esto? Es el enemigo tratando esa lucha, esa pugna entre el bien y el mal. Muy bien, vamos terminando con lo que dice en Apocalipsis 14, dice de su libro. Muy bien, Isaías presenta, dice, un proverbio o parábola. Muy bien, el capítulo 14, perdón, de su libro, Isaías presenta un proverbio o parábola, cuyo significado está más allá, dice, el contexto histórico inmediato. En el caso del rey de Babilonia se convierte, dice, en paradigma. Rebelión, dice, o autosuficiencia
y orgullo. Del mismo modo, dice, en Ezequiel, es interesante, del mismo modo dice que en Ezequiel distingue entre el príncipe de Tiro y el rey de Tiro. El primero está, dice, activo en el reino terrenal y se convierte en símbolo de un rey que actúa en el ámbito celestial. Eso es como una, vamos a decir así, parábola o ilustración la que se trata de hacer acá. Según Daniel 10, 12 al 14, dice estos seres celestiales rebeldes obstruyen el cumplimiento de los propósitos de Dios en la tierra. Es a la luz de esta conexión, dice, entre el cielo y la tierra, que tenemos que entender la guerra de Israel aprobada divinamente. Todo esto lo que trata de instruirnos, hermanos, de enseñarnos es, si usted va a la parte del sábado, la lección es que surge esa pregunta entre el ser humano. ¿Cómo es posible que la Biblia nos habla de un Dios de amor y un Dios de paz, como decía yo al principio, y un Dios pues que lo que trata solo es de darnos lo bueno, lo mejor para el ser humano? ¿Y cómo es posible que en la misma palabra de Dios encontremos que Dios aprueba esta guerra, que Dios guió esta guerra, que Dios bendijo esta guerra? Y fueron guerras tremendas, en las cuales el Señor daba órdenes a sus líderes, en este caso a Josué, acaba, arrasa con todo. A Saúl se le da una orden así, acaba con todo. Y cosas así, difícil de que para el ser humano de entender y como que la palabra de Dios se contradice. No, acuérdese que es un conflicto que viene, como ya decimos, desde el cielo y están las dos fuerzas, el bien y el mal. Y ahí en medio está el ser humano. Ese es el problema. Y entonces nos confundimos creyendo de que Dios es el que controla, y así es, controla todo, pero también Él permite y da libre albedrío a los seres humanos para que puedan hacer ya conforme ellos crean. Y aquí es donde el enemigo tiene ventaja. A veces el libre albedrío es para el mal. Qué bueno fuera que nuestro libre albedrío siempre fuera dado a lo bueno, al bien, a lo que Dios espera de sus hijos. Termino con lo que al finalmente dice que es a la luz de esta conexión entre el cielo y la tierra que tenemos que entender las guerras de Israel, aprobadas divinamente. Dice. Tenemos que reconocerlas como manifestación terrenales del gran conflicto entre Dios y Satanás. Completamente de acuerdo entre esto, entre el bien y el mal, si usted así lo quiere decir también. Todo ello dice en última instancia con el propósito, dice, de restaurar la justicia. Acuérdense que el propósito de Dios es volver este mundo al principio, al original, como lo creó, no como está degradado hoy por el pecado. Por eso dice que con el propósito de restaurar la justicia, el amor de Dios en un mundo, dice, caído, y le podemos agregar también degenerado. Así es que ese es el conflicto. Por eso este conflicto viene, se da en el cielo, son expulsados los que ocasionan este conflicto, se viene para la tierra, por lógica se viene el conflicto para la tierra. Pero lo importante es que Dios está al frente, Dios está al frente de todo y Él es el que controla todo. Y sabemos, lo bonito de nuestra generación, de nosotros hoy en día, es que sabemos cómo va a terminar este conflicto. El punto es, mis hermanos, y es el consejo para esta mañana, ¿de qué lado del conflicto vas a estar? No puedes estar neutral, no puedes estar en una parte, como decimos, neutral, ni aquí, ni a derecha, ni a izquierda, tienes que decidir, o el bien o el mal, y allí no hay para dónde. Y que no, que yo no me meto en nada, no, si es que tienes que tomar partido. Por eso a veces muchos se preguntan, bueno, ¿por qué hay tantos hermanos que luchan y luchan y lo que reciben son, bueno, insultos, enemistades, pleitos y todo lo demás? Y ellos siguen. ¿Por qué? Porque han sabido tomar el lugar
que ellos creen que es conveniente. Y así hay hermanos del otro lado también, ¿no? Que como realmente, yo diría, estorban, creyendo estar haciendo el bien. Y ahí están, y aunque tal vez son convencidos con la palabra de Dios, pero están de necios siempre haciendo el mal y el mal para que el bien no triunfe. Pero lo bonito es que nosotros sabemos cómo va a terminar este conflicto. Este conflicto se va a acabar, tiene su tiempo, el mal va a terminar, el bien triunfará y el punto importante, como digo, y el mensaje importante para esta mañana es de qué parte, de qué lado del conflicto vas a estar. Eso tú lo decides. Por eso Dios te ha dado libre albedrío. Termino con la pregunta de reflexión que dice, ¿de qué manera vemos la realidad de esta batalla cósmica entre el bien y el mal? En el mundo dice que nos rodea y, no es, y en nuestras propias vidas. Ay, hermanos, y eso a diario lo experimentamos, a diario vemos cómo realmente el mal existe, pero también el bien existe. Que Dios te bendiga, es mi deseo y oración en esta mañana.